Listo. Ya estamos transmitiendo, entonces ahorita ya les debe aparecer por aquí en Facebook. Denle refrescar a la página. Refresh. Y ahorita ya les debe aparecer la transmisión. ¿Qué me dice? No veo cómo compartir. ¿No aparece? A mí no me aparece. Así es esa fecha. ¿Sí se pudo? Sí, Natalie. Excelente. ¿Listo? ¿Saúl? Oye. Vamos a ver. Hola. Ok, hola, buenas tardes. Segundo. Bueno, ahí estoy. Buenas tardes, hoy nos encontramos en Librería Alexandría y nos acompaña esta tarde Saúl Sánchez, que nos hará la lectura de un cuento político, bueno, también con un trasfondo social y que tiene que ver con la salud mental. Saúl Sánchez nos contactó hace un par de semanas con la inquietud de presentar este cuento que ya se había publicado en Letras Insomnes. Sí, así es. Sí, en Letras Insomnes, en este blog o bueno, también diario que se publica de manera online, ya lo había presentado alguna vez ahí y bueno, pues vino con la inquietud de presentar esta vez directamente en la librería y bueno, también generar un diálogo o alguna charla al respecto. Muy bien, Saúl, bueno, pues te dejo el micrófono y espero que tengas una excelente presentación. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, fuerte y claro. Gracias. Sí, como lo comentaban, este cuento se llama Asesino Cereal y dice así. Encontrábase ahí sentado, cresta abajo, revólver en mano, releyendo la última línea. Una sociedad regulada es una sociedad insípida. Cuando el entonces candidato Labrador declaró una cruzada contra la comida chatarra, todos lo llamaron populista. Nadie creyó que realmente llegaría a la presidencia, ni menos que cumpliría su amenaza. Pero apenas un año después de entrar en funciones, el doctor Gató anunciaba las normas de etiquetado y la eliminación de todos los personajes de los empaques con alto contenido calórico, la infame NOMS 51. ¿Quién hubiera dicho que eso de la cuarta revolución iba en serio? La industria se resistió, hicieron de todo, campañas mediáticas, cabildeo, sobornos a diputados y senadores. Su jefe, Sardinas, lideró a los empresarios de alimentos y bebidas, quienes incluso recurrieron a instancias internacionales. De nada sirvió. En un 2x3 había perdido su empleo. Ser la imagen de un cereal no es cualquier cosa. De hecho, es un trabajo hiper especializado. Es verdad que se paga muy bien. El problema es que tras 20 años en el sector, realmente no había desarrollado otras competencias ni recibido capacitación para otros oficios. Normalmente, los gallos se desempeñan como despertadores en las granjas, pero él había tenido la suerte de conseguir su empleo muy joven gracias al papá de un amigo. Nadie lo va a decir públicamente, pero lo cierto es que el negocio de los modelos de cereal se basa enteramente en el nepotismo. Por supuesto, en las entrevistas inventaba que empezó desde abajo, como empacador, y que gracias a su esfuerzo había ido subiendo de puesto, poco a poco, hasta convertirse en embajador de la marca. Patrañas. Sabía perfectamente que su puesto no tenía ningún mérito, pero así era la vida. No es que fuera cínico, más bien realista. Por años solo había tenido que posar de vez en cuando, asistir a algunos eventos y departir con los asistentes, a cambio de un cheque gordo mes con mes. Todo era
como se dice en el medio, miel sobre hojuelas. Pero esa época dorada había quedado atrás. Acostumbrado al dinero fácil, jamás desarrolló el hábito del ahorro. En cambio, estaba acostumbrado al despilfarro y los excesos. Ahora, tan solo un año después, estaba totalmente quebrado. Había vendido todo lo que podía y sus tarjetas de crédito estaban sobregiradas. Alguna vez leyó sobre el estrés financiero, pero era la primera vez que lo vivía en carne propia. Hasta hace poco, ese tipo de problemas solo le pasaba a otros, perdedores que no trabajaban, gente floja y sin ambición, que era pobre porque quería. Pero él merecía abundancia. En un inicio, no le sorprendió que sus colegas más cercanos perdieran su empleo. Era obvio que sus cereales contenían demasiada azúcar y quién sabe cuánta cosa más. Pero el suyo realmente creyó que era trigo puro y que hasta era nutritivo. Ni siquiera sabía que contenía azúcar. Por eso, cuando le pusieron la leyenda de exceso de calorías, se sintió como una daga en el corazón. A decir verdad, sí se sorprendió al ver los ingredientes. Jamás había tenido curiosidad por el reverso de la caja hasta ese momento. Maltodextrina, mononitrato de tiamina, jarabe de maíz, azúcares añadidos, etc. Sinceramente, siempre presumía de que su cereal era el más sano y natural de todos. Incluso él mismo lo comía de vez en cuando. Eso sí, con leche de soya para compensar. Hasta cierto punto, podía entender la motivación del gobierno. Era una cuestión de salud pública, ante todo. Pero es que tenía afectaciones económicas, y eso es algo que no calcularon. Tal vez habría menos gente obesa, menos diabetes e hipertensión. ¿Pero a qué costo? Nadie pensó en los miles de empleos perdidos, en las afectaciones a la industria, a los mercados. No solo eran los cereales, también los dulces, las paletas, las galletas, hasta los malditos huevos maravilla. Todos regulados. Personalidades de las marcas más reconocidas estaban igual de afectadas. Desde Jimbo, el oso panadero, hasta Sancho Pantera, de las bebidas energéticas, con décadas de trayectoria a sus espaldas. No podía entender qué rayos tenían en la mente esos políticos de la 4R, perjudicando a gente buena y trabajadora como él, que se ganaba el pan de cada día con el sudor de su frente, mientras mantenía a unos buenos para nada que ni estudian ni trabajan. El colmo fue cuando escuchó a un político del partido Prieto decir que su bancada propondría retirar definitivamente todos los productos altos en azúcar del mercado. ¡Indignante! ¿Dónde quedó la libertad de consumo?, se preguntó. La prohibición jamás ha funcionado. Solo van a crear un mercado negro de golosinas. No pasará mucho para ver traficantes de azucaraditos, chocochispas, frutilocos y demás. ¿Y luego qué? ¿También van a prohibir las botanas de las escuelas? Así empezó Venezuela, prosiguió su soliloquio. De una cosa estaba seguro. Tenía que hacer algo. Se le ocurrió formar algún tipo de organización política. Sindicato de los Trabajadores del Desayuno, Movimiento Dulce México, entre otros nombres. Había tenido mucho tiempo libre para leer y formarse intelectualmente, pero la verdad es que no tenía idea de por dónde empezar. Carecía de experiencia y sobre todo de poder, por lo que abandonó la idea. Pensó entonces en hacer un documental para, al menos, crear conciencia sobre las afectaciones de la regulación, ya no a los grandes empresarios, sino a los trabajadores. Sugar Rush se llamaría, pero no encontró quien financiara su proyecto. Nadie quería incomodar al régimen. Así que empezó un podcast, Azúcar Amargo. Consiguió fondos para hacer una producción básica y empezó a transmitir en línea. Los primeros meses, su canal tuvo un crecimiento de hasta 30% mensual.
Aunque claro, teniendo 70 vistas, eso era más bien relativo. La meta de llegar a 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización para empezar a ganar dinero parecía más bien lejana, por no decir utópica. Finalmente, y en vista de sus fracasos anteriores, se decidió a crear un grupo de apoyo para sus ex compañeros, gente que como él estaba arruinada y sin rumbo. No era mucho, pero era algo que podía manejar. Se había dado cuenta de que el desempleo no solo había vaciado su cartera, sino también su autoestima y la confianza en sí mismo. Había caído en depresión. Él, que solía levantarse a primera hora del día y correr cada mañana, ahora dormía hasta la tarde esperando nunca despertar. No podía ser el único. Las reuniones eran en la biblioteca pública. A fin de cuentas, nunca había nadie allí. Desde el primer día fue evidente que ninguno de ellos había vuelto a conocer el éxito o la felicidad. La política antiazúcar los había obligado a un retiro adelantado y sin pensión para el que no estaban preparados ni económica ni mentalmente. Samuel se había entregado a la droga, lo que obviamente no había hecho sino empeorar las cosas. Marvin se puso a dieta, primero por dinero, luego por salud, pero acabó obsesionándose con el peso, las grasas, el azúcar o ironía. Antonio, su único amigo, se refugió en el gimnasio y los esteroides. Briggs se hizo adicto al porno y los videojuegos, y así cada uno. No había que ser doctor para ver que todos habían caído en alguna forma de conducta autodestructiva. El tucán cocainómano, el elefante anoréxico, el tigre con vigorexia, el conejo maníaco, todos convertidos en una grotesca parodia de sí mismos. Al principio, el grupo avanzó muy bien. La gente hacía catarsis, hablaban de política, maldecían la regulación, se quejaban de lo horrible de sus vidas, lloraban juntos. Pero luego, la dinámica se estancó. Historia tras historia de fracaso, sentimientos de frustración y fatalismo que no conducían a nada. Las sesiones se hacían cada vez más deprimentes y la gente salía más desanimada que cuando entraba. No era su culpa, hacía lo que podía. Después de todo, no era psicólogo, solo un gallo infeliz. Trataba de ser optimista, pero en el fondo sabía que no tenía caso seguir adelante. Se estaba mintiendo a sí mismo y a los demás. Solo quedaba una cosa por hacer. Dejó un pequeño manifiesto, el gran sinsabor, hacia una sociedad poscalórica, donde condenaba al Estado y sus políticas contra la industria de alimentos ultraprocesados. La civilización había optado por la salud física a costa del sentido del gusto, es decir, del placer de vivir, lo que conduciría inevitablemente al nihilismo. Los personajes de Cereal eran arquetipos caducos de una época que llegaba a su fin. Era el momento. Se puso el revólver en la sien, pero antes de jalar el gatillo, pensó por última vez en sus compañeros. Ahora eran como hermanos y al igual que él estaban sufriendo. ¿Qué sería de ellos sin su guía? Se sintió profundamente conmovido y entendió que estaba siendo egoísta. Así que se enjugó las lágrimas, guardó el arma en su cinturón y salió decidido a terminar con su dolor. Antonio sería el primero. Gracias. Bueno. Yo tengo una pregunta, pero bueno, no sé si van primero las preguntas. Pensaba hacer una explicación, pero podemos hacer preguntas y luego explicación, como... Primero la explicación y luego ya la pregunta, sí. Perfecto. Cuidado.
El final es un poco... Bueno, Sí. primero, ¿sí está funcionando? Alex, claro. Sí, quería primero hablar sobre la fuente de inspiración de la historia, ¿no? Básicamente tiene tres orígenes o hay tres elementos. El primero es que hace muchos años, en los 80s, yo siendo niño vi una película que no sabía cómo se llamaba, hace apenas unos meses descubrí cómo se llamaba Hackers, una película estadounidense. Y en esa película aparece un personaje cuyo apodo es Serial Killer. Es un personaje muy interesante, es un joven muy alto, con trenzas, muy extravagante, pero me acuerdo que sí entendí el juego de palabras de Serial Killer, aunque no supiera mucho inglés, sí entendí ese juego y me dio mucha risa, me acuerdo yo. Y se me quedó en la mente, se me quedó grabada la idea. Muchos años después, ya en la adultez, siendo joven, estaba viendo un episodio de esta serie de caricaturas que se llama Family Guy, de la que soy fan. Y hay un episodio en el que abren una puerta a un personaje y en un cuarto se ve a los personajes de diferentes cereales platicando en una mesa. Y uno de ellos está contando una historia sobre su papá y que le enseñó a fumar, etcétera. Y dura muy poco la escena, dura 3 segundos, algo así, pero me acuerdo que me encantó, me morí de risa también. Y se me quedó en la mente también. Y finalmente, cuando tuvimos el cambio de gobierno en el 2018 y el doctor Gatell, bueno, el gobierno y el doctor Gatell como figura líder del ámbito de la salud, empezó a implementar las nuevas normas sobre alimentos y bebidas y en particular las normas de etiquetado y la prohibición de que en los cereales y alimentos nocivos para la salud aparecieran personajes de caricatura. Eso es algo que me pareció muy interesante porque empecé yo a preguntarme ¿qué pasaría si estos personajes fueran personas y no personajes animados? O sea, ¿qué pasaría si de pronto perdieran su empleo? Y no han hecho nada en toda su vida más que aparecer en cajas de cereal. Y es lo único que saben hacer. ¿Qué plantearía eso para esos personajes, ¿no? O sea, y empecé a imaginarme el tucán lavando coches, el tigre dando clases de gimnasia tal vez, el gallo, qué sé yo, dando clases en la universidad quizás, no lo sé. Y cada imagen que se me viene a la mente era muy graciosa. Pero también me di cuenta que tiene una parte seria. O sea, era jocoso, pero también era serio. O sea, ¿qué haría una persona que perdiera su empleo drásticamente, que no tuviera capacitación para ningún otro oficio, ¿no? Y me parece que eso planteaba temas interesantes. Ahí lo dejé por un tiempo, como un año, y en algún momento estaba yo conduciendo y no sé por qué volvió a mi mente y empecé a mezclar las tres cosas. Este sobrenombre de asesino cereal, el tema de los personajes de cereal antropomórficos como personas, y el hecho de que ya no aparecían cereales. Y entonces empecé a fantasear, se me vinieron historias y demás muy graciosas. Yo me empecé a reír solo por mucho tiempo, pero luego también empecé a ver un lado interesante, ya serio, y me gustó mantener una parte seria y una parte muy graciosa, muy ridícula. Y empecé a hacer anotaciones, pero esto tiene 5 años que yo hice esas anotaciones y tenía muchas ganas de escribir el cuento, pero no tenía yo el tiempo ni era mi máxima prioridad. O sea, era un deseo, pero no tenía las circunstancias. Y esto se vincula con otro aspecto importante de la explicación del cuento, que es la relación entre trabajo y salud mental. El año pasado, todo el año pasado, yo me encontré en situación de desempleo y en un intento desesperado por conseguir dinero, intenté entrar a un concurso de cuento y ganarlo. Y escribí este cuento justamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que sin que yo me lo propusiera,
al escribir el cuento empecé a proyectar toda clase de emociones y sentimientos que yo estaba experimentando. Y puesto que soy psicólogo, eso me da muchas herramientas de introspección y también de aprovechar esos mismos sentimientos, hacerlos conscientes y en este caso pues explotarlos de manera creativa o artística, ¿no? Entonces primero de una manera espontánea, casi accidental, empecé a proyectar en el personaje emociones, pero luego ya dándome cuenta decidí hacerlo conscientemente, ¿no? De manera deliberada. Y creo que esto le dio mucho más profundidad a la historia. Si se dan cuenta, no toda la historia es psicológica, no toda la historia es política. A propósito, tiene este devenir que fluctúa entre lo político y lo psicológico, ¿no? Y en algún momento empieza a combinar, sobre todo al final se combina completamente lo psicológico individual con lo político y el contexto, ¿no? Ideológico también. No es casual. Primero empezó a salir de manera accidentada, luego ya, digamos, tomé control de la historia y yo ya la pude perfilar como yo quería, ¿no? No era fácil jugar con lo humorístico y lo político serio. Requirió de mucho trabajo de reescritura, pero como tenía tanto tiempo, tantos años de notas, creo que tenía la idea ya muy madura, muy estructurada. Y bueno, el tema del trabajo y la salud mental pues es un tema fascinante sobre el cual muchas veces no pensamos, pero el trabajo, hagamos lo que hagamos para ganarnos la vida, tiene implicaciones claves en la salud mental. Incluso si uno trabaja, tiene una implicación clave en la salud mental. Por ejemplo, desde el horario que tenemos en nuestra vida, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos vamos a dormir, nos da tiempo de desayunar, a qué hora comemos, qué comemos, dónde comemos, todo está determinado por el trabajo. Todo el ritmo de nuestra vida, el tiempo libre que tenemos, con quienes pasamos tiempo. Digo, si una persona trabaja en una empresa 8 o 10 horas, pues esa es su segunda familia o casi su primera familia, lo quiera o no lo quiera, ¿no? Entonces, la relación entre trabajo y salud mental es sumamente interesante, importante, y es algo que quise dejar de manifiesto en la historia. Y el tema del desempleo creo que también es un tema fuerte, porque una persona que pierde su empleo repentinamente experimenta, por ejemplo, sentimientos de frustración, sentimientos de minusvalía, ¿no? Una persona puede llegar a sentir que hizo algo malo o no se merece algo bueno, no se merece ingresos, etcétera, ¿no? Entonces puede haber culpa, obviamente incertidumbre, estrés financiero, que si lo recuerdan se menciona explícitamente. El personaje dice, yo había escuchado el estrés financiero pero jamás lo había vivido, ¿no? Muchas veces pasa, sobre todo con gente que está muy en la derecha, que nunca escucha ciertas cosas, ¿no? La pobreza, la carencia, la discriminación, de pronto hasta que quizá tal vez le toca, esto existe, ¿no? Y bueno, es el caso de este gallo que pasa de estar muy arriba en un estatus socioeconómico a estar totalmente abajo, ¿no? Eso es por la parte sobre todo personal de la historia. Si quieres podemos hacer una pequeña pausa para preguntas y puedo explicar la parte política después de una ronda de preguntas. Ok, sí. ¿Tienes una pregunta, Ivo? Sí, de hecho sí. Bueno, cuando estás hablando de lo del gallo que está a punto de suicidarse, entonces llega un momento en el que él como que empieza a pensar en sus amigos y luego dice, pues voy a liberarlos de su sufrimiento, ¿no? Y luego sale a encargarse de ellos. Bueno, pues muy obvio ¿qué se refiere con encargarse? Pero bueno, a mí me recordó mucho que estaba leyendo justamente un manual de intervención para personas en crisis en el que justamente hablaba del suicidio y se remonta a los trabajos iniciales de Freud, en el que él decía pues que este instinto asesino era lo que llevaba a las personas a suicidarse, pero que era reprimido para redirigirlo hacia uno mismo. Y bueno, a mí me recordó mucho eso, y no sé si tú en algún momento pensaste en eso. Gracias por la pregunta, fascinante planteamiento. Fíjate que no, yo no soy psicoanalista, no vengo de psicoanálisis, sí conozco la teoría en general como
parte de mi formación y por cultura general. La verdad no lo pensé así, pero es una interpretación válida, fascinante, muy interesante. Realmente la idea era dar un giro en la historia, ¿no? Porque yo a priori decidí el título Asesino Serial, pero no a priori decidí el final, de hecho. No era obvio, digamos, yo me dejé, o sea, tenía un guión general, pero hacia el final parecía conducir a una cosa, el suicidio, pero el título sugería otra cosa. Yo me dije, ¿cómo lo resuelvo? Porque me gusta el título, no quiero sacrificar el título, pero no quiero alterar toda la historia va bien. ¿Qué hago? ¿Cómo hago un giro? ¿Y cómo hago que el giro sea creíble, que no sea, vamos, como luego estas películas chafas de Hollywood que no sabe el escritor cómo terminar y a veces dejan un final abierto porque no supieron cómo terminarla, o a veces le dan 3 finales porque no supieron tampoco terminar, y yo dije, bueno, a ver, no quiero que se vea forzado, ¿qué hago? Y entonces obviamente reescribí un poco de la historia también, ¿no? Porque no puedes meter un giro dramático, no sé si tienes que ver que acomode, pero sí se me ocurrió cómo el personaje, que obviamente su salud mental se ha estado mermando de manera gradual, puede llegar a concebir el homicidio como un acto de compasión, y creo que es creíble cuando uno, con la forma en que lo escribí, la idea de que se conmueve y siente que está siendo egoísta, pues uno pensaría que está siendo egoísta por abandonarlo, sí, pero él decide más bien, no es que yo vaya a volver con ellos, es que me los voy a llevar, ¿no? Que creo que es creíble. La psicología del personaje ya en ese momento ya muy deteriorada, y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, pero admito que no profundicé psicológicamente en una pulsión, en un tánatos, ¿no? Que de volverse contra el yo se regresara, como tú lo planteas, al exterior, ¿no? Es muy interesante, perfectamente se puede psicoanalizar hacia el personaje, aunque yo no lo pensara así. Recordemos todas estas teorías sobre la muerte del autor, la hermenéutica, sobre que cuando uno escribe una obra, uno ya no es el dueño ni del por qué, ni del cómo, ni del para qué. O sea, la obra queda abierta y a partir de ahí se enriquece con las miles de interpretaciones posibles. Entonces agradezco la interpretación, perfectamente es válida. Muchas gracias. Bueno, y más que una pregunta, es más como un comentario de lo que alcancé a notar del cuento y que me llamó mucho la atención, que fue el uso del lenguaje, que, bueno, la forma de cambiar las palabras por cosas que muy obvias que todos conocemos de la cultura popular y política mexicana, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, la ironía, cómo lo manejaste, y sí, sobre todo ese uso del lenguaje con las palabras. Es muy padre, me pareció muy interesante. Sí, muchas gracias. Igual no era intencional al principio, no era algo que tuviera en el guión. Cuando empecé con el primer párrafo y quise cambiar el nombre del doctor Gatel, lo que más se me vino a la mente inmediatamente fue Gató. Y una vez que puse Gató, y dije, pues eso, estoy hablando de un gallo, porque mi idea no era hacerlo todo antropomórfico, yo no tenía esa idea al principio. La idea era que solo el gallo era por casualidad tenía ese trabajo y era antropomórfico, pero en un universo de humanos, ¿no? Podríamos relacionarlo con, eso es sin querer, es una casualidad, con la caricatura de BoJack Horseman, donde todos los personajes son animales antropomórficos, pero realmente es casual. Yo nunca me pasó por la mente hasta después, ya que estaba escrito el cuento, en algún momento dije, pero se parece mucho al universo de BoJack Horseman, pero la verdad fue un accidente eso, no fue una fuente de inspiración que yo tuviera. En todo caso, cuando puse Doctor Gato y luego dije, pues es un gallo antropomórfico, dije, a ver si sale, empecé a jugar. Entonces ya presidente labrador o candidato labrador, en vez de labrador, y vi que pegó y dije, pues voy a seguir a ver hasta qué punto puedo mantener los juegos de palabras, las parodias, y vi que en la política también lo podía empezar a hacer, ¿no? Partido Petro en vez de Morena, o sea, el chiste era hacer cambios, pero que fueran muy obvios, que
no requieren ningún tipo de explicación. Digo, para alguien que está Mexicano. con cierta cultura política, ¿no? Mexicano Más o menos promedio, elemental, creo que lo ¿no? identifica. Y que fuera chusco, o sea, que fuera gracioso. ¿No? Eso para mí era importante porque si solo es un juego de palabras que no es gracioso, no tendría sentido porque es un cuento de humor negro, ese es humor negro. Entonces tiene que ser gracioso y tiene que ser serio al mismo tiempo, ¿no? Claro. Un poco cruento también porque lo es. Los temas que se exploran son serios y son feos, ¿no? Entonces, la depresión, el deterioro de la salud mental, ¿no? O el tema de la política, que es algo serio. Y entonces sí, me gustó estar haciendo juegos de palabras. Yo me reí mucho y me divertí mucho mientras lo escribía. Yo todo el tiempo estaba divirtiéndome. Y dije, si a mí bueno, el supuesto era, si a mí me gusta y me divierte, debe causar un efecto semejante en los lectores, porque yo soy un lector exigente. Entonces me exijo a mí también. Entonces yo me divertí mucho y dije, esto está bien, ¿no? Entonces sí, los juegos de palabras, desde el título dije, esto tiene que ser la esencia de todo el relato, el juego de palabras. Juego de palabras, ¿no? Así es. Muy bien, desde el título. No sé si haya otra pregunta o puedo seguir con la explicación de política. Y yo creo que sí nos vamos a la explicación, Saúl. Va, muy bien. La segunda parte de la explicación del cuento, ¿no? Una parte era la personal, otra ya es como, no diría yo el mensaje, porque no es un cuento moralizante, pero el trasfondo político del cuento, ¿no? Como lo había comentado, pues el trasfondo es el cambio de gobierno que tuvimos desde 2018, la regulación de la industria de alimentos y bebidas y sobre todo, bueno, la norma del etiquetado, pero sobre todo la prohibición de poner caricaturas en los alimentos ultraprocesados nocivos para la salud, ¿no? Entonces aquí el planteamiento de fondo es salud pública versus intereses privados, ¿no? Intereses económicos privados. Y la pugna o la dialéctica que hay entre ambas. Y el gallo pues se encuentra en medio de ese fuego cruzado del lado de la iniciativa privada y pierde, ¿no? Junto con la iniciativa privada. Entonces a partir de aquí me interesa explorar también la contradicción entre bien común contra bien personal. El gallo está indignado y está molesto porque él como individuo fue afectado. Y en algún momento él razona, ¿no? Razona sobre la salud pública versus la privada, cuando él dice, sí, va a haber menos diabetes, va a haber menos hipertensión, pero ¿y las afectaciones a la industria, a las ganancias, los empleos? Que es un tema, es un tópico de la política actual, de la política económica actual. Pero aquí el punto es que el gallo sobre todo está enojado porque está afectado él como individuo, ¿no? O sea, es decir, no le importa el bien común, le interesa solo su bien individual. Exploro también, por ejemplo, cómo este tipo de conflictos está en la génesis de prácticas, por ejemplo, de cabildeo, de lobismo, porque se menciona al principio, ¿no? Sardinas, que pues obviamente es una parodia de Salinas Pliego. Claro, él no se dedica a los alimentos, pero no importa, ¿no? Pues ese personaje Sardinas, pues inicia una lucha con otros empresarios para tratar de tumbar las políticas de salud y de alimentos, ¿no? Entonces explora esa parte, pero también el gallo en un momento decide intentar crear su propio grupo político. Igual hay juego con las palabras, ¿no? Por ejemplo, Movimiento Dulce México, pues es una parodia del movimiento de Brasti y Movimiento Viva México, ¿no? Y lo vacío que es, ¿no? Cualquier cosa México, ¿no? México esto, México lo otro, Viva México, es lo mismo, es que hay mucha creatividad, ¿no? Y entonces el gallo intenta crear su propio partido político, pero pensando en su interés individual y su revancha personal, no pensando en el bien común, ¿no? Entonces ahí hay una crítica a la derecha, a la nueva derecha, la gestación de nuevos movimientos de derecha, que algunos pueden ser sinceros ideológicamente y tener una causa ideológica real, pero muchos otros solamente son una pantalla para cubrir intereses personales o intereses de grupo. Y en general también pues el cuento critica a la nueva derecha y las nuevas derechas, ¿no? Me gusta jugar mucho con el tema ideológico. Por ejemplo, el gallo al final escribe su manifiesto del gran sinsabor, que es también una parodia de muchos manifiestos que ha habido, de personas que han cometido masacres, de hecho, pues, sobre todo en Estados Unidos, cometen una masacre y dejan un manifiesto, ¿no? Con la esperanza de que al ser
famosos o infames más bien, sus ideas cobran relevancia y a veces funcionan, se llenan de algunos fanáticos, ¿no? Entonces El Gallo al final pues, es una parodia también de ese tipo de movimientos extremistas, de extrema derecha, e individuos que cometen masacres, que el gallo pues, va por ahí, no comete una masacre, pero obviamente va a asesinar colegas. Y bueno, por ejemplo, toda esta idea del gran sin sabor y las ideas que él plantea al final sobre que una vida sin sabor es una vida sin sentido, ¿no? El nihilismo, que se elige la salud física por encima del sentido del gusto, es una forma de burlarme de las ideologías de derecha, que en el fondo son muy ridículas, son muy simplistas, pero se adornan de un lenguaje filosófico que pretende ser profundo, ¿no? Por ejemplo, la libertad, ¿no? Aquí el tema es el sabor o el azúcar, ¿no? Lo dulce, pero es una parodia de la libertad, todas estas organizaciones que sí por la libertad, Vive la Libertad, el Instituto de la Libertad, la Universidad de la Libertad, que la extrema derecha instrumentaliza mucho, ¿no? Y aquí pues es la dulzura, ¿no? Pero podría ser cualquier cosa, simplemente es encontrarle a través de la literatura y de la filosofía, darle una especie de envoltura que parezca intelectual, que en realidad es pseudo-intelectual, para legitimar ciertas posturas, ¿no? Esa es la idea. Y finalmente, pues, lo que hago en todo el cuento es caricaturizar a la derecha, la parte política. Todo es una caricaturización de la derecha, una sátira. Me burlo de muchas narrativas y clichés de la derecha. Por ejemplo, yo merezco abundancia, ¿no? Que ahora se usa mucho en los cursos de capacitación, en el ámbito laboral. La idea de que basta con desear ser rico para ser rico, basta con mentalizar, o hacer planas, ¿no? O verte al espejo y decirte cosas y vas a triunfar, ¿no? Entonces el gallo tiene esta mentalidad, ¿no? Y también me burlo un poco de la hipocresía, en este caso personificada por el gallo, de ciertos individuos que, por ejemplo, tienen mucho este discurso de voluntarismo económico, ¿no? De esfuérzate o échale ganas y tú vas a ser millonario, párate temprano y vas a ser millonario. Ajá. Pero el gallo mismo confiesa al principio del cuento que uno no obtuvo su trabajo por mérito. Él mismo dice que lo obtuvo por nepotismo, él lo admite, y que su trabajo no hace casi nada y que gana mucho dinero, él mismo lo acepta. Pero al final, bueno, más adelante se victimiza, ¿no? Nosotros, los que sí trabajamos, los que nos ganamos el pan con el sudor de la frente, también me estoy burlando de Salinas Pliego cuando él dice que él sí trabaja, los que sí trabajamos, ¿no? Pero pues él no trabaja, sus empleados trabajan, no él. Entonces me burlo un poco de estos discursos hipócritas que hay, ¿no? Y bueno, otros clichés como el pobre es pobre porque quiere, así empezó Venezuela, ¿no? Que cuando empieza su soliloquio el gallo, ¿no? Hablando de que primero empiezan quitando los personajes de los cereales, luego el etiquetado y luego que las botanas y vamos a una dictadura del sabor o qué va a pasar ahí, ¿no? Y bueno, eso es en general toda la parte política. Entonces, en suma, pues como les decía, es un cuento de humor negro que explora la salud mental, su relación con el trabajo, con un trasfondo político. Yo diría que el encadenamiento secuencial es política, economía, trabajo, salud mental y al final violencia. Entonces, para mí era importante que en el cuento se dejara de manifiesto cómo la violencia individual tiene un trasfondo siempre político, económico, social, y lo psicológico también está anclado. O sea, en la academia enseñamos y aprendemos disciplinas de manera segmentada, ¿no? Historia, filosofía, psicología, sociología, como si realmente hubiera una realidad sociológica independiente de una realidad psicológica, independiente de una realidad económica, y la realidad no es así. La realidad es una. Nosotros como personas, para conceptualizarla, manejarla, abstraerla, estudiarla, pues la segmentamos. Pero en el fondo no hay una realidad psicológica que se abstraiga de una realidad histórica o de un trasfondo económico, político, ¿no? Entonces, espero que hayan disfrutado escuchar el cuento y la disertación sobre el mismo, tanto como yo disfruté escribiéndolo. Y si tienen más preguntas, adelante, o comentarios. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Pues gracias, Saúl. Vas a dedicar a
Muchas gracias a todos los que nos siguieron en la transmisión. Si hay alguna preguntita, todavía la pueden hacer antes de que le demos finalizar. A ver, digan por ahí si tienen una pregunta. En los últimos 2 minutos de réplica. Yo puedo hacer una pregunta también. Ah, claro que sí, ¿cómo no? Bueno, pues primero un comentario que me gusta mucho tu cuento. Pues ya sabes, porque pues tiene todas esas etapas, tanto la parte psicológica, la política, la parte social también, ¿no? Pero también tiene mucho humor, muy divertido también. Pero pues sí, has hablado mucho de tu inspiración, por ejemplo, las caricaturas, el humor absurdo y todo eso, ¿no? Pero pues, ¿quién te inspiró en cuanto a los autores literarios? ¿Hay algún autor, algún libro que te ha inspirado en cuanto a tu estilo o tu escritura? Gracias por la pregunta. No en particular, realmente yo en las notas solo tenía ideas del cuento, pero en su momento yo tenía mucho que no escribía cuentos, tiene mucho que no me meto en la literatura francamente, pero en su momento los autores que yo leí y que me han influido son varios. Está por ejemplo Charles Bukowski, que creo que tiene algo del estilo de él un poco, Anton Chekhov, Edgar Allan Poe, ¿quién más se puede ir a la mente ahorita? No sé, bueno, hay varios, ¿no? No se me viene ahorita a la mente, bueno, Juan Rulfo, pero no es que haya tenido un autor en mente al momento de escribir, pero yo veo alguna cercanía con Bukowski, un poquito el estilo, ¿no? Y quizá también, más que la literatura, cierta música, ciertos géneros musicales y ciertas canciones me inspiraban, me hacían entrar como en este tono emocional del cuento. Hay un movimiento en España de como pop indie que me gusta, que tiene varios nombres, a veces le dicen tontipop. Hay una banda que me gusta que se llama Ajolotes Mexicanos, que me inspira y creo que se parece un poco como al estilo. Claro, eso es música, ¿no? Esto es literatura, pero la idea de mezclar algo bonito con algo feo, algo tierno con algo cruel, es algo que se hace un poco en este cuento, ¿no? Porque uno podría pensar las caricaturas, ¿no? Un gallo antropomórfico, pues es algo simpático, los personajes de serial son muy familiares, pero aquí es como el lado oscuro, ¿no? Claro. Es algo que me parece padre y me da risa. Cuando yo mismo comento el tucán cocainómano, por ejemplo, yo al escribirlo me boté de risa. Además es gracioso porque el tucán ya tiene del suyo la nariz gigante, ¿no? Entonces es como muy obvio, ¿no? El tucán cocainómano, el tigre vigoréxico, pues sabemos que ese tigre de por sí hace ejercicio, es musculoso, el conejo maníaco, ¿no? Porque además sabe que en los comerciales el conejo es un maníaco total, ¿no? Además que es un conejo amable con los niños, pero pues ya perdió totalmente el control, ¿no? El elefante anoréxico me da risa y es muy interesante porque además es cierto. Si ustedes revisan cómo era ese elefante hace décadas, cuando yo era niño, por ejemplo, realmente era un elefante como debe ser, gordo, ¿no? Y con las décadas lo van adelgazando más. Ahora cuando en la última versión que salió, pues ya ni sale, era totalmente raquítico, ¿no? Hasta piensas que es el elefante de aquí del zoológico que se está muriendo de hambre porque está todo famélico, ¿no? Porque la noción de salud física es diferente hoy en día, la noción de estética es diferente. Antes se concebía que estar sano era ser robusto, ¿no? Igual pasa con el personaje que yo le pongo aquí, Sancho Pantera. Igual si ustedes ven cómo era el dibujo anterior, era gordito, ¿no? Hoy en día es como un niño delgado, un poquito fuerte, pero no es como era, ¿no? Antes era gordito y con sombrero, mexicano. Entonces, pues me gustó la idea de jugar con algo que en principio es gracioso, es bonito como estos personajes, y darle el lado como grotesco, ¿no? La parte oscura, de qué pasaría si perdieran su empleo y todos se depravan, ¿no? Todos se vuelven, como yo lo menciono,
una grotesca parodia de sí mismos, es lo que escribí, y ese es como se van pervirtiendo todos ellos, ¿no? Qué bien, Saúl. Mira, por acá, Angélica Granados dice, felicidades, buen cuento. Muchas gracias, Angélica. Saludos. Saludos, Angélica. Gracias por seguir la transmisión. Muy bien. Pues me parece que es todo, Saúl. ¿O hay algo más que agregar? No, pues muchas gracias a tu audiencia, la audiencia de la Librería Alexandría. Gracias por permitirme presentar. No, gusto. Gracias a los asistentes también. Y gustoso de estar en el futuro en algún otro evento. Claro, Saúl. Aquí estamos Gracias. cada 2-3 meses, yo creo. Bueno, vamos a finalizar la transmisión. Déjame ver si la puedo guardar.